Esta historia del Titanic tan conocida nos recuerda, nos muestra lo terrible que puede llegar a ser la falsa sensación de seguridad cuando estamos ante un peligro inminente. Y si eso es una verdadera tragedia para aquellos que pierden la vida física, la desgracia es infinitamente mayor para aquellos que descuidan su destino eterno, descansando en una engañosa sensación de seguridad. Tal vez tú viniste a la iglesia hoy pensando que todo en tu vida está bien, que tú no tienes nada de qué preocuparte. Bueno, mi primera tarea en esta mañana es inquietarte. Mi primera tarea es sembrar inquietud en tu corazón. La historia que encontramos en Lucas capítulo 5 y que estaremos exponiendo una parte de lo que leyó Lester hace un momento, que estaremos exponiendo en la mañana de hoy, nos presenta dos grupos de personas. Unos que se creían demasiado justos, demasiado buenos, y otro grupo que sabía que eran demasiado malos. Ambos grupos tenían la misma necesidad de un Salvador, pero para algunos era más evidente que para los otros. Uno de los grupos, el de los religiosos, el de los decentes, se sentía seguro, igual que la gente del Titanic. Ellos no se veían necesitados de alguien que los salvara. Vean conmigo una vez más Lucas capítulo 5, pero esta vez a partir del versículo 27. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban con los discípulos de Jesús, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para aquellos que nos están visitando en esta mañana, nosotros tenemos varios domingos predicando una serie de sermones respondiendo la pregunta: ¿a qué vino Jesús? Y estamos tomando textos de las Escrituras, sobre todo de los Evangelios, donde el mismo Jesús responde esa pregunta. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Bueno, nos dice aquí claramente: yo no vine a llamar a justos, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Noten, mis hermanos, que el texto en el versículo 27 comienza con un después de esto. ¿Se dieron cuenta? ¿Después de qué? Bueno, después de la historia que se encuentra inmediatamente antes y que Lester leyó hace un momento, acerca de un paralítico que fue sanado y perdonado por Jesús. Como recordaron en la lectura, los fariseos que estaban en ese lugar se preguntaban: ¿cómo es posible que este hombre se tome la prerrogativa de perdonar pecados si solamente Dios puede hacerlo? ¿Tenían razón los fariseos? Por supuesto que tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados, pero Jesucristo, nuestro Señor, es Dios encarnado. Así que les dice a los fariseos: déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué es más difícil, decirle a un hombre tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene derecho, tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate y anda. Y de repente este hombre, que nunca en su vida había caminado, se levantó y se fue a su casa glorificando a Dios. Y ahora dice Lucas: después de esto, en otras palabras, después de que los super santos de Israel vieran una muestra muy clara de que Jesús tenía potestad para perdonar pecados, después de que los super santos de Israel, los fariseos y los
escribas rehusaran pedir perdón por sus pecados, teniendo delante al único que podía perdonarlos, Jesús se fija en un cobrador de impuestos llamado Leví. Leví es Mateo, eso lo sabemos por otro de los evangelios. Así que lo que aquí tenemos es la conversión del autor del primer evangelio del Nuevo Testamento, el evangelista Mateo, y lo llama a ser su discípulo. De ahí la explicación de Jesús en los versículos 31 al 32. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Es que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He ahí nuestro texto que vamos a estar desempacando, expandiendo en esta mañana. Y hay al menos dos declaraciones muy sencillas, muy simples en el versículo 32. La primera es que Jesús no vino al mundo a llamar a los que se creen buenos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Verdad? Primera enseñanza del texto. Jesús no vino al mundo a establecer en la tierra un country club de gente santa, un country club de gente decente. Jesús vino al mundo a llamar a pecadores. Recuerden, hermanos, que Jesús está aquí rodeado de gente religiosa, de gente decente, los fariseos, los escribas, pero él se fija en un cobrador de impuestos, en un publicano llamado Mateo. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, cobrando de hecho un montón de impuestos a los mismos judíos, a sus hermanos de raza. Israel probablemente en ese tiempo era la nación que más impuestos pagaba en el mundo. Se calcula que un judío promedio en la época de Jesús pagaba de un 30 a un 40% de sus ingresos en impuestos. Y los encargados de cobrarlos eran los publicanos. Eran hombres considerados traidores y al mismo tiempo unos abusadores, porque aparte de todo tenían la mala costumbre de cobrar más de lo debido y extorsionar a los contribuyentes. No hay nada nuevo, ¿verdad?, debajo del sol. También eran considerados religiosamente impuros, porque en el desempeño de su trabajo los publicanos tenían mucho trato con los gentiles, es decir, con los que no eran judíos, y para los judíos eso era contaminante. Así que un publicano no podía participar de las ceremonias religiosas en el templo como un judío normal. No podía ir a la sinagoga. De hecho, los expulsaban de la sinagoga. En un escrito que los judíos tenían en muy alta estima, llamado la Mishnah, se colocaba a los publicanos a la par de los ladrones y de los homicidas. De hecho, según la ley, no de la Biblia, sino la ley interna de los judíos, no era pecaminoso mentirle a un publicano. Así que se podía tener 2 libros de contabilidad y eso no era ningún problema. Así que, mis hermanos, Mateo pertenecía a lo peor de la sociedad judía en el tiempo de Jesús. Era un idólatra que le había vendido su alma al Imperio Romano, un codicioso, un traidor, un extorsionador. Este hombre amaba tanto el dinero que él estaba dispuesto a sacrificar su reputación. Él estaba dispuesto a sacrificar a sus amistades con tal de alcanzar una mejor posición económica. Pero de todas las personas que estaban alrededor de Jesús ese día, incluyendo a los super santos de Israel, Jesús se fijó en Mateo. Él estaba interesado
en ese rechazado y odiado publicano, en este individuo sin escrúpulos, fue a ese que Jesús llamó no solamente para que fuera uno de sus discípulos, para que escribiera una de sus biografías. Lo poco que Mateo seguramente conocía de Jesús en ese momento fue suficiente para eclipsar las cosas de este mundo que antes llamaban su atención. ¿Notaron, verdad, que cuando Jesús le dice sígueme, dice que él lo dejó todo y siguió al Señor? Él no le dijo dame un minuto que necesito consultar con mi mujer. Inmediatamente Mateo lo dejó todo, absolutamente todo, para seguir a Jesús. Lo que antes tenía valor para él, de repente había perdido todo su encanto. La gloria de Jesús lo había cautivado. Por eso quiso honrarlo, haciéndole un banquete en su casa y al mismo tiempo buscar ocasión para que sus amigos también pudieran conocer a Jesús. De paso, esa es una de las características de un verdadero discípulo de Jesús. Mira, desde que tú te conviertes a Cristo, desde que Él abre tus ojos, desde que tú entiendes el Evangelio, una de las primeras cosas que tú quieres hacer es que otros conozcan lo que tú has conocido. Y Mateo hace tremendo banquete, dice el versículo 29. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande. ¿De quiénes? De recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. En el Evangelio de Marcos dice que esos otros eran pecadores. Es decir, Mateo invitó a las únicas personas que iban a aceptar una invitación para ir a su casa a cenar. A un montón de gente de moral cuestionable, y Jesús en el medio. Miren, en toda la historia humana nunca ha habido un hombre más santo, más puro que Jesús. Él es Dios hecho hombre, Él nunca pecó. Pero aquí lo vemos sentado a la mesa, teniendo comunión con las personas más inapropiadas del pueblo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano cristiano, evangélico, miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¿Tú vas por la vida con esa actitud de yo soy más santo que tú? Porque el santo de los santos no fue por la vida con esa actitud. Y por supuesto, los super santos de Israel pegan el grito al cielo. Versículo 30. Y los fariseos y sus escribas, es decir, los escribas que eran de los fariseos, porque los escribas eran los teólogos de la época. Dice, los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? La palabra fariseo probablemente viene del hebreo farash, que significa separado. Los fariseos creían en algo así como una salvación por segregación. Se apartaban de todos aquellos a quienes ellos etiquetaban como pecadores, como impuros. Ahora imagínense lo chocante que debe haber sido para ellos ver a Jesús en casa de Mateo sentado a la mesa con este selecto grupo de inmorales. ¿Cómo es posible que Jesús se atreva a compartir con gente de esa calaña? Si Jesús fuera un enviado de Dios, seguramente buscaría la compañía de ¿quiénes? De los fariseos, no de los publicanos. Y de ahí la respuesta de Jesús en el versículo 31, ¿verdad? Sentido común: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Si un médico tomara la decisión de juntarse únicamente con aquellos que están sanos, estaría traicionando, ¿verdad?, la razón de ser de su profesión, porque él estudió para sanar ¿qué? Enfermos. Yo recuerdo cuando
Mi esposa estaba embarazada de nuestro último niño. Casi lo pierde, tuvo meses acostada para preservar el embarazo. Pero en una de esas, ella se sentía bastante bien y llama a su doctor y le dice: doctor, lo estoy llamando para decirle que estoy sumamente bien. Y él le dijo: wow, tú eres la primera paciente que me llama para decirme algo así. Porque nadie hace una cita, ¿verdad?, con un médico para decirle: doctor, solamente vine para decirle, estoy como un trinquete. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cristo vino a buscar lo que se había perdido, independientemente de la forma como se manifiesta esa perdición. Porque déjenme decirle, mis hermanos y amigos, en el mundo hay un montón de personas que están religiosa y decentemente perdidas. Y hay otro montón de personas que están viviendo en abierta inmoralidad. Pero ¿saben qué? Ambos grupos están perdidos. Solo que uno no lo sabe y el otro sí. Así que no malentiendan las palabras irónicas de Jesús en los versículos 31 al 32. O sea, Jesús no está dividiendo la humanidad en dos grupos: los justos y sanos que no necesitan salvación y los otros pecadores inmorales que sí la necesitan. No. Lo que Él quiere mostrar a estos líderes religiosos de Israel es que el primer paso para poder ser salvos es la necesidad que tenemos de ser salvados. Mi amigo, déjame decirte algo sumamente sobrio, sumamente serio en esta mañana. Si tú nunca te has visto como una persona tan pecadora que mereces la condenación del infierno, tú no eres cristiano. Cristo no vino a llamar a justos. Así que si tú te crees justo, si tú crees que estás sano en tu alma, Jesús nunca te ha llamado. No con el llamamiento irresistible y eficaz con el que Él llama a los suyos. Mi amigo, tú estás consciente del serio problema que tú tienes delante de Dios por causa de tu pecado. Déjame citarte 3 pasajes de las Escrituras que yo espero te ayuden a hacer un diagnóstico correcto de la condición de tu corazón. El primero se encuentra en Mateo capítulo 23, versículo 36, 22, versículos 36 al 40. Un escriba se le presenta al Señor y le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Cristo le dice: bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, que si tú violas cualquiera de estos 2 mandamientos, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y violas el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, tú has violado toda la ley. Pregunta: ¿puede levantar la mano aquí alguien que de corazón puede decir que ama a Dios cada microsegundo de su existencia, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que sinceramente pueda decir que ama a su prójimo, aun aquellos que te han hecho daño, con la misma pasión, con la misma devoción, con la misma energía con la que tú te amas a ti mismo? ¿Hay alguien aquí? Entonces todos estamos condenados. Todos. Gálatas capítulo 3 versículo 10: todos los que pretenden salvarse a través de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Tú quieres salvarte guardando los mandamientos, los 10 mandamientos, tienes que haberlos cumplido todos y cada uno, desde la cuna hasta la tumba. Y si quieres que te lo ponga peor,
Santiago capítulo 3 versículo 10 dice que el que viola uno de los mandamientos de la ley los violó absolutamente todos. Porque la ley es como una cadena. Si tú rompes uno de los eslabones, rompiste la cadena. Eres pecador, mereces la condenación del Dios 3 veces santo. Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12 que en el mundo entero no hay una sola persona que sea buena, no hay una sola persona que sea justa, no hay una sola persona que sinceramente esté buscando a Dios. La buena noticia es que en el Evangelio hay esperanza para todos. Hay esperanza para los que están religiosa y decentemente perdidos, y hay esperanza para los que viven en abierta inmoralidad. Jesús vino al mundo, óyeme bien mi amigo, Jesús vino al mundo a llamar a todo tipo de pecadores. Pero esa no es toda la historia. Nuestro texto también enseña que Jesús vino al mundo a llamar a pecadores, pero no para dejarlos como están. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Vieron el texto? Versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Miren mis hermanos, y hablo aquí a los creyentes de IBCJ. Yo creo que hay verdades de la Biblia a las que nosotros estamos demasiado acostumbrados, y eso mata nuestra pasión por Cristo, eso mata nuestro gozo por nuestra salvación. Concéntrense en la palabra vino. Cristo, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, la segunda persona de la Trinidad, en un momento de la historia se hizo hombre en el vientre de una virgen, verdadero hombre, verdadero Dios, y a los 30 años comenzó su ministerio, que consistía principalmente en llamar a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino del cielo. El arrepentimiento es algo tan importante que Cristo vino del cielo a llamar a pecadores como tú y como yo al arrepentimiento. Qué glorioso es eso. Dice Mateo 4:17, y está hablando del inicio de su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas capítulo 13, los versículos 3 al 5, Cristo repite 2 veces: si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Cristo vino a llamar a los hombres al arrepentimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aunque la palabra arrepentimiento no está en esa declaración, en ese texto, de lo que Cristo está hablando allí es del arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio profundo en el corazón y la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado, lo reconoce como algo terriblemente malo delante de Dios, siente tristeza por haberlo cometido y decide apartarse de su vida de pecado para seguir a Dios en obediencia. ¿Entendiste lo que es el arrepentimiento? Te lo repito otra vez. Es un cambio profundo, no de fachada, en el corazón y en la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado. Y déjame decirte algo, mi amigo, yo sé que tú sabes que tú eres pecador. De hecho, la gente siempre dice: bueno, nadie es perfecto. Tú sabes que tú eres pecador. Lo que tú no sabes es la gravedad de tu pecado. Porque si lo supieras, hace rato que habrías venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que
Es un cambio profundo en el corazón y en la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado, lo reconoce como algo terriblemente malo delante de Dios, siente tristeza por haberlo cometido y decide apartarse de su vida de pecado para seguir a Dios en obediencia. Imagínate a un individuo que va camino a un precipicio, pero él no lo sabe. Tal vez hay mucha niebla y él cree que va por el camino correcto, pero de repente alguien le advierte del peligro. El individuo abre los ojos, entiende que se está dirigiendo a una destrucción segura, así que ¿qué hace? Da media vuelta y empieza a caminar en la dirección correcta. Bueno, eso es el arrepentimiento. Así que esto es más que sentir pena o culpa. ¿Me oíste bien? Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Esto es más que sentir pena o culpa. Es un cambio completo de dirección en nuestra vida. Es reconocer con tristeza y dolor que hemos estado viviendo de espaldas a Dios, en desobediencia a Dios, haciendo nuestra voluntad, no la suya, buscando nuestra gloria, buscando nuestro honor, buscando nuestra fama, en vez de hacer las cosas buscando la gloria de Dios. Y por la gracia divina es volverse de ese mal camino y comenzar a andar conforme a su voluntad. Y eso lo vemos en el mismo ejemplo de Mateo. Ya lo dije, versículo 27 otra vez. Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví o Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Mateo no dijo: ¿sabes qué, Señor? Mira, este negocio es demasiado bueno. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a identificarme como discípulo tuyo y aún voy a hacer el esfuerzo de no extorsionar a los contribuyentes. No. Dejándolo todo, le siguió. Y es interesante que la palabra sígueme aquí es un imperativo presente. ¿Qué significa eso? Bueno, que el llamado de Jesús a Mateo no fue para que viniera un fin de semana a pasar un tiempo con él. El llamado era: Mateo, a partir de ahora sígueme a mí por el resto de tu vida. Mateo, a partir de ahora yo quiero que dejes atrás tu codicia. Yo quiero que dejes atrás todos los ídolos en los que tú has puesto tu confianza y me sigas únicamente a mí. Mateo, a partir de ahora solo yo puedo ser el objeto de tu confianza. Solo yo puedo ser el objeto de tu completa satisfacción. Y él, dejándolo todo, le dijo: sí, Señor. Miren, déjenme decirles algo importante, porque en la historia de Lucas 5, no tengo el tiempo para leerlo, pero vemos que hay 4 hermanos: Juan, Pedro, Andrés y Santiago, que hicieron lo mismo. Dice en el versículo 11: y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Pero hay una diferencia. Cuando un publicano abandonaba su puesto de trabajo, ya no podía volverlo a tomar nunca más. Así que en ese momento Mateo estaba tomando una decisión radical: cortar de un tajo, cortar por completo con su vida pecaminosa para seguir a Jesús. Mateo se arrepintió. Su perspectiva de la vida cambió, y obviamente su estilo de vida también. Cuando Jesús llamó a Mateo, él entendió que era 1000 veces mejor seguirle a él que continuar aumentando su cuenta bancaria. Y yo te pregunto, ¿tú piensas lo mismo? Y cuando digo te pregunto, estoy incluyendo
a los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y a cualquier otra persona en este lugar que se identifique como cristiano. Tú entiendes que seguir a Jesús es más importante que seguir aumentando tu cuenta bancaria. Porque yo tengo el temor de que muchos que dicen ser creyentes probablemente no lo son. No lo son. Por primera vez en su vida, Mateo había encontrado algo o alguien que a sus ojos era infinitamente superior a todo lo que él había atesorado en su vida. Antes el dinero era todo para él. Las riquezas estaban por encima de sus amistades, por encima de su reputación, por encima de Dios mismo, hasta que se encontró con Jesús, recibió su llamado: sígueme a mí, comienza a caminar por donde yo voy. ¿Te parece demasiado radical? Ese es el llamado de Jesús. No es diferente. Ese sigue siendo el llamado de Jesús. Ahora, yo creo que es importante en este punto añadir, y muy importante, que el arrepentimiento, mi hermano, mi hermana, mi amigo, escucha con atención. El arrepentimiento es la convicción de que debes divorciarte de tu vida de pecado, sabiendo de antemano que no lo vas a poder hacer en tu propia fuerza. Esa es la paradoja del arrepentimiento. El hombre arrepentido tiene la disposición a cortar con su pecado. Sácate un ojo, córtate el brazo. Él está dispuesto a cortar con su pecado y seguir a Jesús. Pero él sabe que no tiene en sí mismo la capacidad de hacerlo. Y aquí es donde entra en juego la obra de Dios en el arrepentimiento. En el arrepentimiento verdadero hay una obra de Dios y hay una obra del hombre. Dice en Hechos capítulo 11 versículo 18: de manera, los judíos estaban sorprendidos cuando escucharon, cuando Pedro les relató lo que había pasado en la casa de Cornelio, y dice: de manera que aún a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es una obra de Dios y es una obra del hombre. Si Dios no nos capacita, no podemos romper de esa manera con el pecado. Lo que estoy diciendo, mi amado hermano y amigo que estás aquí, es que Dios no solo nos llama a arrepentirnos y a renunciar al pecado que nos esclaviza, sino que nos capacita para que podamos cambiar de rumbo. En palabras de Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 13, es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Al arrepentirnos, confiamos en que Dios mismo nos dará la fuerza y el deseo de vivir una vida nueva por el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, no quiero que te confundas. Yo no te estoy diciendo que en esta mañana tú tienes que averiguar si Dios te ha dado o no esa capacidad. Tú sabes que eres pecador. Tú sabes que tu pecado merece la condenación. Arrepiéntete. Eres tú el que tienes que arrepentirte. Nadie se puede arrepentir por ti. Pero es Dios el que te capacita para vivir una vida arrepentida. Miembros de Iglesia Bíblica, ¿oyeron eso? Es Dios el que nos capacita para vivir una vida arrepentida.
Porque el arrepentimiento no ocurre una sola vez y para siempre. Hay un momento inicial en que nosotros nos volvemos de nuestro pecado hacia Dios, pero aún caminando hacia Dios, el pecado todavía mora en nosotros y muchas veces tendremos la necesidad de volvernos otra vez en arrepentimiento y fe. Es una vida de arrepentimiento. Déjeme ponérselo de esta manera. El cristiano, toda su vida, no importa cuántos años tenga siendo creyente, el cristiano es toda su vida como un niño que está aprendiendo a caminar. Toda su vida. El niño tiene el deseo, tiene la determinación de caminar, pero él no tiene ni la capacidad, ni la habilidad, ni la fuerza en sus piernas para poder hacerlo. Él sabe que sin el apoyo de su papá o de su mamá se va a caer. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño se esfuerza. Se me acaba de apagar el iPad. El niño se esfuerza porque confía en que su padre lo sostiene para que pueda caminar. ¿Te das cuenta qué glorioso es esto? Eres tú el que debe decir voy a caminar, pero sé que si mi padre no está aquí al lado me voy a caer. Todo aquel que se arrepiente ha decidido renunciar a su vida anterior para andar por otro camino, pero ha decidido hacerlo confiando en que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Un misterio, ¿verdad? Es por eso que la fe y el arrepentimiento tienen que trabajar juntos. La fe y el arrepentimiento. Te lo voy a poner de otra manera. Tú tienes que arrepentirte creyendo. No podemos divorciar la fe del arrepentimiento. Tú tienes que arrepentirte creyendo que Jesús pagó tu deuda en la cruz del Calvario y creyendo que a partir de ahora su Espíritu te sostendrá y te ayudará desde dentro para luchar con tu pecado y hacer la voluntad de Dios. Tienes que arrepentirte creyendo. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Sin esa renuncia no hay salvación. O sea, la Biblia no reconoce dos clases de discípulos: los que siguen a Jesús dejándolo todo y los que le siguen aferrados a sus posesiones, a su propia voluntad y al estilo de vida que este mundo promueve. No, hay solo una clase de discípulos: aquellos que dejándolo todo siguen a Jesús. Yo he dicho esto otras veces, pero yo tengo la convicción de que muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, y probablemente algunos están aquí en esta mañana, que me dicen cuando yo les hablo: pastor, es que yo le he orado al Señor que me salve, yo no sé, no funciona. ¿Han oído eso? ¿Sabes por qué no funciona? Porque con una soga tú estás agarrado al mundo. Y al oír acerca del Evangelio y sabiendo en tu fuero interno que es la verdad, no te quieres condenar, obviamente, y te estás extendiendo todo lo que se puede para tratar de alcanzar la soga de Jesús, pero sin soltar esta. No, así no se puede. Suelta una para que puedas agarrar la otra. Jesús está vivo, Jesús está presente, Jesús está obrando en medio de su iglesia. Ahora pensemos cómo esta enseñanza debería impactar todo lo que nosotros hacemos como iglesia, comenzando con nuestro servicio de adoración. Mis hermanos, ¿por qué vinimos hoy a la iglesia? ¿Por qué tú viniste a la iglesia hoy? Bueno, nosotros venimos a la iglesia cada domingo porque Jesús nos ha convocado. Jesús nos ha convocado. Y porque creemos que Él está presente en medio nuestro
obrando y enseñando por medio de su palabra predicada. Y yo te pregunto, ¿tú crees eso? O sea, más allá del hombre común y corriente, totalmente ordinario, que se para en este púlpito cada domingo a predicar la palabra de Dios, ¿tú crees, mi amado hermano, que cada domingo cuando tú llegas a este lugar, Jesús viene en su espíritu desde el cielo, está presente en medio nuestro, obrando entre la iglesia por medio de su palabra? Jesús está vivo, Jesús está presente, Jesús está obrando y enseñando por medio de su palabra a través de su espíritu. Y otra vez yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿tú vienes a la iglesia cada domingo con esa expectativa? Tú vienes cada domingo con esa expectativa. Porque si realmente creemos que Jesús está vivo, si realmente creemos que Jesús está activo hoy en su iglesia, eso debe cambiar radicalmente la manera en que tú y yo venimos a adorar aquí. O la manera como nos edificamos unos a otros en otros contextos. De hecho, los mismos apóstoles necesitaban esa perspectiva antes de salir a cumplir la gran comisión. Noten lo que dice Lucas en el versículo 3. Y de paso debo decirles que en esta serie no se frustren, porque nosotros vamos a estar viendo grandes secciones de Hechos cada domingo. Así que no podemos detenernos en cada detalle. Hoy vamos a ver el capítulo 1 completo, el próximo domingo va a ver el capítulo 2 completo, son 47 versículos. Pero vean lo que dice Lucas en el versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días. 40 días. Lucas nos está diciendo aquí que los discípulos no tuvieron una alucinación colectiva. Los discípulos no vieron un fantasma. Ellos vieron a Cristo, hablaron y de hecho comieron con él. Dice en Lucas capítulo 24 versículo 43. Ellos escucharon a Jesús hablarles, enseñarles. Ellos vieron sus manos, sus pies traspasados en la cruz. Era el mismo Cristo que ellos habían visto morir, ahora estaba vivo delante de ellos. Y Lucas dice, con muchas pruebas convincentes. Esa certeza, mis hermanos, era esencial, porque nadie entrega su vida para servirle a un Cristo muerto. Ahora, Jesús no solamente se les apareció, y dice Lucas, con pruebas irrefutables, sino que Lucas nos dice también que les dio un curso intensivo del reino de Dios. Vean otra vez el versículo 3. Dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Todos nosotros sabemos que durante su ministerio terrenal, los discípulos habían dado muestras de ser bastante lentos para entender algunas de las cosas que Jesús les enseñó acerca de su obra, algunas de las cosas que Jesús les enseñó acerca del reino. Pero ahora que Jesús ha resucitado, ellos están en una mejor posición para comprender sus enseñanzas. Y aunque no tenemos un relato detallado de lo que Jesús les enseñó durante esos 40 días, nos habría encantado saber qué fue lo que Jesús les enseñó acerca del reino de Dios. Bueno, en Lucas capítulo 24 nosotros tenemos una idea bastante clara del contenido del curso. Y básicamente Jesús les mostró en esos 40 días cómo se cumplieron en él todas las promesas mesiánicas que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y vamos a leer los versículos 44 al 49. Y de paso, hermanos, esto es clave para que nosotros podamos entender el Antiguo Testamento. Jesús es el centro de las Escrituras. Jesús es el centro del Antiguo Testamento. Jesús engloba todas las esperanzas mesiánicas, todas las esperanzas de salvación que Dios reveló desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Dice Lucas 24:44, y les dijo:
Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. En otras palabras, Cristo es la llave que abre el entendimiento para que nosotros podamos entender correctamente el Antiguo Testamento. Versículo 46. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y ahora escuchen: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ellos necesitaban entender dos cosas esenciales antes de salir a cumplir la gran comisión. La primera es que todas las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. La segunda es que la predicación del evangelio a todas las naciones siempre fue el plan original de Dios. Notaron que Cristo dice: era necesario que el Cristo padeciera, era necesario que se predicara el evangelio a todas las naciones. Mis hermanos, cuando Dios llamó a Abraham para formar el pueblo de Israel, ¿cuál fue la promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios desde el principio fue alcanzar al mundo entero, no solamente a la nación de Israel. Y como veremos en un momento, eso era fundamental, porque todavía después de Jesús haber resucitado, los discípulos tenían una visión muy localista del reino de Dios. Así que antes de salir a predicar, ellos necesitaban instrucción, y Jesús se las dio durante 40 días. Pero también necesitaban esperar. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado: la espera necesaria para cumplir la misión. Ya vimos la continuación de la misión. Jesús sigue haciendo desde el cielo lo mismo que comenzó a hacer y enseñar cuando estaba en la tierra. La continuación de la misión. Veamos ahora la espera necesaria para la misión. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5. Y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Mis hermanos, yo necesito que ustedes vengan a la iglesia cada domingo a partir de ahora con su imaginación encendida, con su capacidad imaginativa encendida. Vamos a ponernos por un momento en el lugar de los apóstoles. Ellos han visto a Cristo levantarse de los muertos. Ellos saben que han sido comisionados a predicar el mensaje más trascendental de la historia, un mensaje de vida o de muerte. Ahora, imaginen la emoción, imaginen el entusiasmo. De hecho, Lucas concluye su evangelio diciendo que después de ver a Cristo ascender a los cielos, los discípulos le adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ellos están llenos de gozo, ellos están llenos de un santo entusiasmo. Pero en vez de enviarlos de inmediato a predicar, Jesús les ordena que se queden en Jerusalén, que no salgan para ningún lado. No les dice que diseñen una estrategia evangelística, no les dice que comiencen ningún movimiento, les dice que esperen. ¿Por qué? Bueno, porque la misión que Jesús les ha encomendado no puede llevarse a cabo en fuerzas humanas. La tentación de los discípulos pudo haber sido lanzarse de inmediato a la tarea. Después de todo, ellos tenían un mensaje urgente, un mensaje poderoso que compartir, pero Jesús
Y hermanos, esto es muy importante para ti y para mí aquí hoy. Jesús les hace ver que el entusiasmo no es suficiente. Jesús les hace ver que la preparación doctrinal no es suficiente. Jesús tuvo 40 días dándoles un curso intensivo del reino de Dios y les está diciendo todavía no es suficiente. Jesús les está diciendo que la pasión por la verdad no es suficiente. Mis hermanos, para cumplir la misión de Dios se necesita el poder de Dios. Y ese poder no proviene de la sabiduría humana, ese poder proviene del Espíritu Santo. Versículo 5, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. La palabra bautismo significa lavar, pero también significa sumergir. Así que Jesús les está diciendo, antes de salir a predicar, ustedes necesitan sumergirse, ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Esta espera no era una pausa innecesaria, era un recordatorio fundamental de que la obra de Dios solo puede hacerse en el poder de Dios. Si los discípulos hubieran intentado predicar, si hubieran intentado establecer la iglesia sin el Espíritu Santo, habrían fracasado. Y de nuevo, hermanos, esta es una lección que todos nosotros necesitamos recordar. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos da coraje y la sabiduría para proclamar un mensaje que el mundo rechaza, para proclamar un mensaje que muchas veces nos meterá en problemas. Es el Espíritu Santo el que convence los corazones. Es el Espíritu Santo el que le da vida a los muertos en sus delitos y pecados. Es el Espíritu Santo el que le da crecimiento espiritual a la iglesia. Es el Espíritu Santo. No es nuestra elocuencia lo que convence los corazones, es el Espíritu. No es nuestra sabiduría lo que edifica a la iglesia, es el Espíritu. No es nuestro esfuerzo lo que produce frutos, es el Espíritu. Necesitamos depender del Espíritu en todo lo que hacemos, como creyentes individuales y como iglesia. ¿Y sabes cómo se manifiesta esa dependencia? Más que nada en nuestra vida de oración. No deja de ser interesante que en el libro de los Hechos se menciona la oración 31 veces. Se hace referencia a la oración en el libro de los Hechos en 20 de los 28 capítulos del libro. Lucas nos está diciendo la oración es trascendental, la oración es importantísima. No podemos hacer la obra de Dios sin una dependencia consciente de Él en oración. Pensando en esto, hermanos, nosotros debemos dar muchas gracias al Señor, porque hay hermanos en nuestra iglesia que oran continuamente por los ministerios distintos que hay aquí en IBCJ. Hermanos que oran por sus pastores. Yo les creo. Cuando ustedes se acercan a nosotros y nos dicen, pastores, nosotros oramos por ustedes continuamente, por favor, no dejen de orar. Por favor, les rogamos, nunca lleguen a confiar tanto en sus pastores que dejen de orar. Pero ¿saben qué? Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestra conciencia de la urgente necesidad de depender en oración del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestra vida individual de oración. Necesitamos que este lugar se llene de creyentes cada miércoles cuando nos acercamos a Dios corporativamente para rogar por esta iglesia. Necesitamos al Espíritu Santo. No recuerdo quién era que decía que, dice, yo temo que si a la iglesia le quitaran al Espíritu Santo de un día para otro no se daría cuenta. Necesitamos al Espíritu Santo. Ninguna rama particular del cristianismo secuestró al Espíritu Santo. La iglesia de Cristo necesita al Espíritu Santo. La iglesia de Cristo necesita orar. La iglesia de Cristo, iglesia bíblica, IBCJ, necesitamos venir este 25, sábado 25 de enero, a presentarnos delante del Señor en ayuno y oración. Necesitamos el poder de Dios para hacer la obra de Dios.
No hay capacidad humana que sea suficiente para eso. Ahora, esta enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios levantó una inquietud en los discípulos. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos la continuación de la misión, la espera necesaria para la misión. Vemos ahora en tercer lugar una expectativa corregida para poder definir la misión. Una expectativa corregida para definir la misión. Versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? En otras palabras, ¿es este el momento en que todas las promesas del Antiguo Testamento sobre un reino glorioso y restaurado se cumplirán en su totalidad? Estos discípulos habían crecido leyendo en el Antiguo Testamento las promesas de un tiempo en que Dios establecería su reino sobre la tierra, restaurando la paz y la justicia. Ellos sabían que el paraíso perdido por causa del pecado sería recobrado. Así que, mis hermanos, la expectativa de los discípulos estaba bien fundamentada, pero era incompleta. Los discípulos están evidenciando aquí dos problemas, y de paso, increíblemente son dos problemas que todavía permanecen al día de hoy en muchas iglesias evangélicas. ¿Cuáles son los dos problemas que ellos manifiestan? En primer lugar, una indebida curiosidad escatológica, y en segundo lugar, una visión demasiado estrecha del reino de Dios. Una indebida curiosidad escatológica y una visión demasiado estrecha del reino de Dios. Versículo 7. Y Él les dijo: hermanos, escuchen lo que dice Jesús: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No nos corresponde saber esto. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Y qué pasará? Me seréis testigos en Jerusalén. Ah, muy bien, Jerusalén. En toda Judea, perfecto. Y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, no se preocupen por el cuándo, porque a ustedes no les corresponde saber eso. Mis hermanos, esa curiosidad escatológica puede ser muy peligrosa por dos razones. En primer lugar, porque puede terminar produciendo una profunda decepción. ¿Ustedes saben cuántos creyentes a lo largo de la historia le han dicho que ya Cristo viene el día tal, y que ya esta guerra o aquella otra guerra o lo que está pasando aquí es una evidencia clara de que ya llega el fin del mundo? ¿Cuántos creyentes pensaron que Napoleón era el anticristo y que ya llegaba el fin del mundo? ¿Cuántos creyentes pensaron que Hitler era el anticristo? ¿Cuántos creyentes vieron la Primera Guerra Mundial, la Gran Recesión, la Segunda Guerra Mundial? Cristo viene, y todavía estamos aquí. Y muchos pueden ser decepcionados. Pero por otra parte, esa indebida curiosidad escatológica desvía nuestra atención de la misión que tenemos delante. Cristo está diciendo que no os corresponde a ustedes saber esto, porque ustedes tienen ahora otra misión. Ese tiempo solamente está determinado por el Padre.